Información inmediata. Cuestionamientos públicos, denuncias de presiones y presuntas interferencias en decisiones judiciales son algunos de los escándalos que en los últimos días han salpicado al Consejo de la Judicatura. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo al abogado Juan Carlos Benalcázar, ex candidato a presidir el Consejo de la Judicatura. La crisis en este organismo se destapa otra olla de corrupción. Decíamos extra micrófonos que no se diga que no se advirtió, y algo de eso ya lo advertía el doctor Benalcázar. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la entrevista y un cordial saludo a toda su audiencia y a usted también, Fausto. Era un secreto a voces que ya tomaba muy poco tiempo para que estalle. Sí, efectivamente, cuando yo presenté mi plan de trabajo al Consejo de Participación Ciudadana, lo que pretendía era llamar la atención sobre dos cosas. La primera, sobre la idoneidad del candidato. Tenía demasiadas objeciones. No, y estaban plasmadas en todas las impugnaciones que se presentaron, porque no es nuevo el tema del narcotráfico. O sea, él está documentado que él estuvo casada con unos dos personajes que están presos en los Estados Unidos por la misma razón, que él los defendió y ahora salta este tema. Y lo peor, condimentado con una fuerte violencia contra un juez. Entonces, además, se suma eso a una ineptitud desesperante para poder atender las necesidades reales de la función judicial. Entonces, son dos cosas por las cuales se dijo que iba a haber un posible caos, y también era que no cumple la sentencia de la Corte Constitucional hasta el día de hoy, entre muchas cosas más. Se produjo, lo dije. Ahora, bueno, algunos de los temas a los que se refiere usted son, de alguna manera, son problemas de forma, pero esto que ya es de fondo, la denuncia de un juez de presiones directamente, quien ha sido conocido como un colaborador cercano de Mario Godoy, Henry Gaibor, ya incidiendo o pretendiendo dar la vuelta a un proceso judicial justamente por narcotráfico. Sí, justamente por narcotráfico. Y lo peor es cómo ha reaccionado el Consejo de la Judicatura, porque, primero, pedir 8 días para preparar una defensa cuando una persona que no tiene nada que deber, no le hubiera costado ni media hora salir a decir las cosas. Segundo, una actitud totalmente complaciente con el cómplice, de admitirle la renuncia. Y que se vaya sin dar explicación alguna. Abrieron un sumario que veremos qué pasa. Debían haberle abierto un sumario, no debían aceptarle ninguna renuncia y debían haberlo destituido después de haberle dado todos los procedimientos que dice la ley. Y tercero, ir a la fiscalía con las debidas, con todo lo que... Con toda la evidencia que ha sido presentada. El señor seguramente ya no estará en el país, seguramente estará bien cubierto, le hicieron un gran favor. Y del Consejo de la Judicatura se esperaba, por lo menos también de los demás miembros, un poquito más de decencia con la ciudadanía. ¿Usted esperaba eso? Yo no esperaba de ellos eso. A ver, yo no esperaba decencia del señor Godoy, ni tampoco del señor Favara. De los demás, se esperaba algo más por lo menos de imagen. Pero tal como están haciendo las cosas, se nota que son iguales. Yo le oí al señor Larco con una tibieza, con una simpleza, referirse a un problema tan grave, y el resto como que nada. O sea, ellos debían, si no hacía el señor Mario Godoy lo que debía haber hecho cualquier persona honrada, ellos debían haber protestado, salido.
Lo hicieron otras personas en su momento. Solanda Goyes, cuando había irregularidades, salía y protestaba. Al punto que le cerraron la comunicación, le cerraron la opción de poder acceder al presidente Godoy para, luego de que solicitó muchas veces reunirse por todos los problemas y los temas pendientes de la judicatura. Sí, pues hay una gran diferencia entre lo que sucedió con Solanda Goyes y lo que sucede con el actual Consejo, donde nadie ha tomado la posta de decir las cosas puro y duro como se debe decir, y adoptar una conducta tibia que es complicidad. Este es un caso que ha sido público en estas últimas horas, pero muchos hablan respecto de que es ya una dinámica en el Consejo de la Judicatura. Qué pena que sí. Y usted en el ejercicio profesional, usted también en su día a día ha escuchado, sabe de algo, se han hecho otras denuncias. Recordemos lo de Nubia Vera también en su momento. Ahora presentan una carta en la que dice que ha sido presionada o algo por el estilo, pero ahí hubo, ella presentaba supuestamente evidencias. Mire, me ha pasado como abogado en el libre ejercicio. Ruego su indulgencia porque no puedo decir nombres debido al secreto profesional y al decoro profesional de abogado. A mí me han destruido audios de audiencias, me han saboteado pruebas para favorecer a una de las partes, incluso tuvimos alguna sospecha de alguna sabotaje también de una audiencia. Me han aplicado normas derogadas. Bueno, o sea, yo tengo también cosas que decir, pero que no son tan mediáticas. Pero yo creo que muchos abogados podrían decir que, al menos los que tratamos de ejercer la profesión con decoro, con honradez y para hacer respetar la ley, podría encontrar testimonios en cantidades impresionantes. Mario Godoy, ha pedido estos días de licencia, dice, él se deslinda de responsabilidades de la acusación contra Henry Gaibor, pero en una situación, digamos, en la que realmente él no tuviera nada que ver, y esto le pregunto como profesional, usted como abogado, ¿qué le recomendaría a su cliente Mario Godoy? Si tanto lo han puesto en este entredicho, lo lógico no sería que Godoy le denuncie a Gaibor por tomarse su nombre. Mire, eso sería, estamos hablando en algo como si fuera una fantasía, porque yo no sería abogado de Mario Godoy ni... Por eso pongo el supuesto. Yo nunca sería abogado ni he tenido clientes de ese calibre. Y los que han tratado de ser clientes míos los he sacado a patadas de mi despacho. Pero bueno, en el supuesto de que él fuera mi cliente, yo le diría que él debería denunciarle a Gaibor y debería salir también a ejercer, denunciarlo ante la fiscalía, iniciarle un sumario, pero aún así sería un caso tan difícil de defender porque su esposa y el estudio jurídico donde él fue parte y donde está su esposa, son los abogados del narcotraficante. Entonces... ¿No cree usted que eso es una mera casualidad? No, porque ya viene desde antes. Estoy queriendo pensar bien, haciendo un esfuerzo. Haciendo un esfuerzo por pensar bien, sería muy difícil decir algo positivo aquí, porque ya fue con los señores Larrea Cruz y también fue su esposa con la que estuvo casado en primera ocasión. Entonces ya se ve una conducta. Y se ve una conducta y se ven varios personajes cuyos nombres han salido a la luz. Ya salieron hace varios meses. Esto no es de ahora, pero hoy de alguna forma se confirma. En el caso, por ejemplo, de Nubia Vera, el nombre de Castillo, el nombre de Gaibor, nuevamente se repiten hoy con el caso del juez Serrano, pero hay otros personajes que han estado rodeando la vida de la judicatura y de ciertos organismos
que son casualmente cercanos a Godoy, cercanos a su esposa. Me refiero, por ejemplo, al caso de Cristian Roya, que estuvo en una de las comisiones de selección del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, perdón. Me refiero, por ejemplo, también a uno de los integrantes del bufet de la esposa de Godoy, que estuvo o está, no sabemos, como procurador judicial en Petro, Ecuador, y otros personajes. Sandino Jarrín, hermano de Fausto Jarrín, que ya sabemos es un operador político del gobierno, no sabemos exactamente cuál es el cargo, pero bueno, se lo ve siempre, se lo ha visto constantemente. Todos estos personajes, ¿qué le llevan a pensar? Me lleva a pensar que hay una trama, o sea, guardando todo el respeto a la presunción de inocencia y guardando también, diciendo que se trata de una suposición susceptible de demostrarse, pero lo que lleva a pensar con lógica es que hay un entramado de corrupción que está detrás, donde se han puesto a personas claves para lograr impunidad, que es la mejor aliada de la corrupción, la impunidad, y que es verdaderamente algo que, de no frenarse en este momento, llevará a un caos peor del que yo ya dije. Yo ya lo dije, así que creo tener derecho de volver a decir: o paran ahora o seguirá el caos, y eso perjudica a la madre que pide alimentos, a la persona que quiere ir a un contencioso administrativo a hacer valer sus derechos, a la persona que busca justicia por sus garantías constitucionales. Ellos son los afectados, ¿sí? Esto es un escándalo, pero los afectados son el abogado, la profesión de abogado, y aquí quiero aprovechar para llamar muy fuertemente la atención a mis colegas por la tibieza que también están demostrando. ¿Se refiere a la federación? No, a todos los que callan de manera cobarde, a los colegas que callan. ¿Cree usted que el gremio de abogados, los abogados en libre ejercicio, todos de una u otra forma deberían ya levantar su voz para poner un freno a esto? Sí, lo deberían hacer. ¿Cree que ya es un punto de colapso quizá? Sí, es un colapso. Es un colapso que perjudica, primero, a la profesión de abogado, y digamos eso por un lado. Y segundo, al usuario de la administración de justicia, a la persona que busca justicia, y en tercer lugar, al ordenamiento y a la seguridad jurídica. Es decir, esto no es fácil. Esto tiene es solo la tapa de una olla de presión que puede explotar y que puede afectar a las inversiones, a la seguridad jurídica. Permítame contarle una anécdota, también guardando el secreto profesional. ¿Sí? Yo tuve la inmensa suerte de ser abogado de una ONG canadiense, y lo que a mí me dolió muchísimo fue que esta ONG canadiense a su equipo de abogados haya dispuesto que desistamos de su demanda, a pesar de que tenía muchas posibilidades de ganar y a pesar de que perdía una cantidad de dinero que en la vida uno podía adquirir. Y se fue del país como diciendo, como la frase del Evangelio: sacudan el polvo de sus sandalias y váyanse a otro lado. ¿Quién ha perdido? Aquí es más que Mario Godoy, más que el Consejo de Participación, es el ciudadano, es la inversión extranjera, son todo eso. Eso debemos pensar. Y nuestro gremio de abogados, que, insisto, les llamo la atención muy duramente porque no dicen nada. No dicen nada. Hay pocos que se quejan, hay pocos que luchan por su profesión, otros que parece que les gusta también que así esté el sistema. Hay quienes dicen que estamos o estaríamos ya frente a un metástasis 2. ¿Es así? Sí, es un metástasis 2. ¿Tan grave como eso? Sí, tan grave como eso. Porque lo que pasó en el metástasis 1 sacó cuestiones que se esperaba que no se repitan. Se esperaba que se tome por lo menos como una moraleja, como algo que invitaba al cambio, pero si vuelve a haber algo parecido, jueces amenazados, amedrentados, etcétera,
quiere decir que el precedente no sirvió para nada y que seguimos, esta vez, con amenazas de muerte a un juez. O sea que es peor lo que estamos viviendo. ¿Hay un responsable de la presencia de Godoy en el Consejo de la Judicatura? Mire, yo creo que el principal responsable, y hay que decirlo dígalo con nombre y apellido, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por no haber cumplido su rol. ¿Pero quién propuso a Godoy? Fue José Swing. Pero José Swing yo le daría algunas atenuantes. Cometió un error. No quiero juzgarlo tan duramente, porque yo creo que también puso a otras personas ahí en esa terna, pero él no era el que elegía, sino el Consejo de Participación Ciudadana, que siguió alguna consigna para nombrar a ultranza al señor Mario Godoy, a pesar de todas las impugnaciones. Recordemos que violó el Consejo de Participación el reglamento de elección que daba lugar a una impugnación ciudadana que permitía audiencias públicas, que preveía un proceso de ocultamiento del candidato. Todo eso lo omitió. Pasó directamente a la elección. ¿De quién estamos hablando de que es la culpa de fondo? No es de José Swing, es del Consejo de Participación Ciudadana. Discutible. Y con esto cierro, doctor Benalcázar. ¿Qué debería pasar en los próximos días? ¿Qué debería pasar con Mario Godoy? ¿Qué debería pasar con este Consejo de la Judicatura que está estrenándose hace pocos meses y ya nos da un primer y fuerte dolor de cabeza? Yo creo que debe ser, primero el señor Godoy debe ser destituido y enjuiciado penalmente, con las garantías del debido proceso. Segundo, los responsables deben dar cuentas de lo que ha sucedido. Todo el Consejo, ¿sí?, debería dar cuentas. Y aquí habría que también pedir un favor especial a la Corte Constitucional. Están presentadas al menos 4 demandas por actuaciones, una por actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por estas irregularidades en el proceso, perfectamente comprobables. Segundo, existen demandas por los incumplimientos de sentencia del señor Godoy, no por corrupción, sino por ineptitud en el ejercicio del cargo. Está presentada una acción de protección en Esmeraldas también por la falta de cumplimiento de normas en el proceso de selección, y entiendo que hay una de inconstitucionalidad por el fiscal. La Corte Constitucional tiene en sus manos esta cuestión. Yo quiero creer que la Corte Constitucional hará un favor al país, llamando a la cordura y al cumplimiento del derecho como debe hacerse. De la Asamblea no me espero mucho. Creo que muchos no nos esperamos tampoco gran cosa por parte de la Asamblea Nacional. Doctor Benalcázar, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto. El abogado Juan Carlos Benalcázar, ex candidato a presidir el Consejo de la Judicatura, hablando sobre la crisis dentro de este organismo. Se ha destapado otra olla de corrupción, esta vez que apunta directamente al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, de quien ya desde hace varios meses se han presentado cuestionamientos, incluso antes de que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo ratificara al frente del organismo que hoy está en el centro de la polémica. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias